A veces, lo más doloroso no es aquello que se pierde de golpe, sino lo que se va apagando lentamente sin que nos demos cuenta. Así como una vela que parpadea en silencio antes de extinguirse, la vista en muchos adultos mayores comienza a desvanecerse sin emitir una sola alarma. No hay dolor. No hay lágrimas. Solo una especie de niebla que se cuela por los rincones del ojo, y que un día, sin aviso, nos roba el rostro de quien amamos. Recuerdo con claridad a doña Elena. Tenía 76 años y una voz dulce, de esas que uno podría escuchar por horas. Solía leer cuentos en voz alta a su nieto todas las tardes, hasta que un día, las letras comenzaron a escaparse de la página. Ella pensó que eran sus gafas, que quizás estaba cansada o que la luz no era suficiente. Pero los días pasaron, y esa sensación de ver menos se convirtió en una sombra persistente. Cuando llegó a mi consulta, ya no distinguía los rasgos de su nieto al acercarse. Y eso le dolía más que cualquier diagnóstico. Le expliqué que su problema no estaba en la córnea ni en el cristalino, sino más atrás, en el fondo del ojo, donde se encuentra una estructura tan frágil como vital, la retina. Y fue ahí cuando, por primera vez, escuché su silencio. El silencio de quien entiende que algo importante está cambiando y no hay marcha atrás. Hoy quiero hablarles precisamente de eso, de la ceguera silenciosa, una amenaza real para millones de personas mayores, pero que muy pocos logran identificar a tiempo. Porque el problema de fondo no es solo médico. Es también cultural. Durante años hemos aprendido a normalizar ciertos achaques con frases como ya tengo mi edad, seguro es por el cansancio o a todos nos pasa. Pero no todo es normal con la edad. Y hay cosas que, si se detectan a tiempo, aún se pueden frenar. Aquí entra la sabiduría de los ancianos. Esa que no aparece en los libros, pero sí en las miradas que han visto décadas de vida. Muchos mayores saben cuando algo no va bien, pero han aprendido a callar por no preocupar, por no parecer débiles, o porque piensan que así es en la vejez. Sin embargo, si hay algo que he aprendido como cardiólogo y como hijo, es que callar las señales del cuerpo no es humildad. Es resignación. Y la resignación a veces nos quita cosas que todavía podíamos conservar. ¿Sabía usted que la retina puede sufrir daños graves por la hipertensión, la diabetes o simplemente por el paso del tiempo? Y que muchas veces, el primer signo de esos daños no es una gran molestia, sino algo tan sutil como no ver bien de noche o ver manchas flotando. Son cambios pequeños, casi invisibles, pero que pueden llevarnos, sin saberlo, a una oscuridad definitiva. Y ese es mi propósito hoy, compartir con ustedes lo que he aprendido en consulta, en hospitales, pero también en las historias de quienes confiaron en mí. Porque cuando hablamos de perder la vista, no estamos hablando solo de ojos. Hablamos de vínculos, de autonomía, de memorias. Acompáñenme, porque en los próximos minutos descubriremos juntos cómo proteger esa luz que aún llevamos dentro. Aunque parezca débil, todavía puede brillar mucho más. La retina, el fondo del ojo y el principio del peligro. A menudo, cuando alguien piensa en perder la vista, se imagina algo repentino, como si se cerrara una puerta de golpe. Pero la realidad es más silenciosa. En la mayoría de los casos que he visto en consulta, la pérdida visual empieza con pequeños avisos que, por desgracia, casi nadie escucha. Y uno de los protagonistas más olvidados en esta historia es la retina. La retina es una capa delgada, casi transparente, que recubre el fondo del ojo. Es tan fina como un papel de fumar, pero tan poderosa como una cámara fotográfica de alta precisión. Su función es recibir la luz que entra por nuestros ojos y transformarla en señales que el cerebro puede interpretar. Es, literalmente, la que nos permite ver. Pero a pesar de su importancia, pocos piensan en ella, hasta que empieza a fallar. Imaginen una manguera de jardín vieja. Por fuera parece bien, pero por dentro, con la presión constante del agua, comienza a agrietarse. Así ocurre con la retina, especialmente en personas mayores que han vivido años con hipertensión sin saberlo o sin controlarla. La presión alta daña los vasos sanguíneos diminutos que alimentan esta estructura. Y cuando esos vasos se rompen, filtran líquido o se obstruyen, la retina empieza a sufrir. Este proceso se llama retinopatía hipertensiva, y es mucho más común de lo que creemos. Se estima que entre el 60% y el 80% de los adultos mayores con presión arterial elevada ya presentan algún grado de daño retiniano, aunque la mayoría ni siquiera lo sospecha. ¿Por qué? Porque no duele. Porque no da fiebre. Porque no sangra.
Solo se nota cuando ya ha afectado zonas clave, como la mácula, encargada de la visión central. Y no es la única causa. Otra muy común es la retinopatía diabética, provocada por años de niveles altos de glucosa en sangre. El azúcar, cuando se mantiene elevado por mucho tiempo, daña las paredes de los capilares oculares. Aparecen microaneurismas, pequeñas hemorragias, zonas de isquemia. En otras palabras, partes de la retina dejan de recibir oxígeno y empiezan a morir. Recuerdo el caso de don Manuel, 81 años, agricultor retirado. Vivió más de 4 décadas con la presión un poco alta, según él. Nunca fue fan de los médicos, decía que el campo le daba todo lo que necesitaba. Un día empezó a notar que su campo, ese que tanto cuidaba, ya no se veía tan nítido. Pensó que era normal, que con la edad uno se va apagando. Pero al hacerle un fondo de ojo, descubrimos una retina inflamada, con hemorragias pequeñas y áreas cicatrizadas. Ya no había marcha atrás. Y eso es lo más doloroso para mí como médico, saber que muchas de estas historias se podrían haber evitado con un simple control de tensión, con una visita al oftalmólogo una vez al año, con escuchar esos cambios visuales que parecen triviales. La retina no se queja, pero se rompe, se inflama, se degenera, y lo hace de forma progresiva. Como una casa antigua cuyas paredes se agrietan poco a poco, hasta que un día colapsan. La diferencia es que, en este caso, lo que colapsa no es una estructura física, es nuestra capacidad de ver el mundo. Y no solo eso. El daño retiniano no solo afecta la vista. También impacta la independencia, la movilidad, la seguridad. He tenido pacientes que, por no ver bien los escalones, sufrieron caídas graves. Otros dejaron de cocinar, de leer, de salir a la calle solos. La pérdida visual a esta edad no es un simple inconveniente. Es un cambio radical de vida. Por eso quiero dejar claro algo: cuidar la retina no es un lujo ni un capricho. Es una necesidad. Y aunque no podamos revertir todos los daños, sí podemos prevenir muchos. El primer paso es mirar más allá de lo evidente. No basta con ver bien. Hay que revisar por dentro. Porque los ojos pueden engañar, pero la retina no miente. Ahora que sabemos qué es la retina, por qué es tan delicada y cómo puede deteriorarse sin dar señales evidentes, es hora de prestar atención a esos signos silenciosos que tantos adultos mayores consideran normales. En la siguiente parte, quiero compartirles 5 señales que, aunque pequeñas, podrían estar anunciando una amenaza seria. Porque cuando se trata de nuestra vista, ningún cambio es menor. 1. Visión borrosa intermitente por la tarde o en ambientes con poca luz. Una de las señales más frecuentes, y a la vez más ignoradas, de que algo no va bien con la retina es la visión borrosa que aparece al caer la tarde o en lugares poco iluminados. Muchas personas mayores lo achacan al cansancio del día, a que los ojos ya no aguantan tanto como antes, o simplemente lo dejan pasar. Pero esta confusión es peligrosa. Porque detrás de esa borrosidad intermitente puede esconderse el principio de una lesión retiniana. Me viene a la mente el caso de doña Teresa, 74 años, una mujer muy activa que todas las tardes tejía en su sillón favorito, cerca de la ventana. Durante meses pensó que el problema era la lámpara o la graduación de sus gafas, porque con luz natural veo bien, pero en cuanto se pone el sol, ya no distingo nada. Lo que doña Teresa no sabía era que su retina ya mostraba signos de isquemia, una reducción del riego sanguíneo que afectaba especialmente en condiciones de baja iluminación. ¿Por qué sucede esto? Porque en ambientes oscuros, el ojo necesita un mayor esfuerzo para captar la poca luz disponible. Es en ese momento cuando la retina debe funcionar con mayor eficiencia. Pero si los vasos que la nutren están dañados, por la hipertensión o la edad, esa demanda no se puede satisfacer. El resultado es una visión más borrosa, menos precisa, como si se empañara un vidrio desde dentro. Es importante no confundir esta situación con la simple presbicia o vista cansada. La presbicia afecta la capacidad de enfocar de cerca, pero no debería variar con la iluminación. En cambio, cuando el problema se agrava en penumbra o por la noche, estamos ante una pista clara de que algo más profundo está ocurriendo. Como médico, siempre digo que los ojos también hablan. No con palabras, sino con cambios. Y la sabiduría de los ancianos juega un papel esencial aquí. Hay quienes, tras años de experiencia, notan de inmediato cuando algo no está como antes. El problema es que muchos se callan. Y en ese silencio, el daño avanza. Mi consejo es claro:
Si usted o alguien cercano comienza a notar que ya no ve tan bien por la noche, que la televisión se vuelve borrosa cuando baja la luz, o que leer se hace más difícil al anochecer, no lo ignore. Puede ser el primer aviso de que la retina está pidiendo auxilio. Y cuanto antes se escuche ese llamado, más posibilidades habrá de conservar la luz. 2. Manchas oscuras o puntos flotantes que aumentan con el tiempo. Hay una frase que escucho con frecuencia en consulta: doctor, veo como si fueran mosquitas volando frente a mis ojos, pero pensé que era normal. Y sí, en muchos casos estas moscas volantes, que médicamente llamamos miodesopsias, pueden aparecer como parte natural del envejecimiento del humor vítreo. Sin embargo, cuando estas manchas oscuras aparecen de forma repentina, aumentan en número, cambian de forma o se acompañan de destellos luminosos, debemos prestarles mucha atención. Porque pueden ser señal de un daño en la retina. Don Alfredo, un hombre de 79 años, fue uno de esos casos que me marcaron. Siempre había gozado de una visión aceptable. Pero comenzó a ver una especie de telaraña en el ojo derecho. Al principio, creyó que era suciedad en sus gafas. Después pensó que sería fatiga visual. Cuando finalmente vino a consulta, ya habían pasado 3 meses, y lo que tenía era un desgarro en la retina. El líquido vítreo se había retraído y había tirado de la retina, generando una pequeña rotura. De no haber intervenido pronto, ese pequeño desgarro pudo haberse convertido en un desprendimiento total. ¿Por qué aparecen estas manchas flotantes? En parte, por cambios en la composición del humor vítreo, una sustancia gelatinosa que rellena el ojo. Con la edad, este gel se vuelve más líquido, formando pequeñas condensaciones que proyectan sombras sobre la retina. Eso genera la sensación de ver puntitos, hilos, telarañas. Pero cuando el vítreo se adhiere con demasiada fuerza a la retina y tira de ella, puede provocarse una lesión más seria. También pueden aparecer por microhemorragias, especialmente en personas con presión arterial alta o diabetes. Cuando los vasos retinianos se rompen, la sangre se filtra en el vítreo y da lugar a estas manchas oscuras, que a veces se desplazan lentamente, como nubes en el campo visual. Lo peligroso es que muchos mayores las aceptan como parte de la edad. Las ven venir, se acostumbran, y el daño sigue creciendo por dentro. Pero la sabiduría de los ancianos no debe confundirse con resignación. Detectar un cambio, aunque parezca leve, y actuar a tiempo, es también sabio. Por eso, si usted ha notado más puntos flotantes de lo habitual, si esos puntos cambian de forma, aumentan o aparecen junto con destellos de luz o una especie de cortina negra, acuda sin demora al oftalmólogo. Porque muchas veces, ese aviso es la última oportunidad antes de que la retina se rompa por completo. Y cuando eso sucede, ya no hay marcha atrás. 3. Dificultad repentina para distinguir caras o leer de cerca. Una de las pérdidas más dolorosas que he visto en mis pacientes no es la vista en sí, sino lo que esa vista les permitía reconocer: un rostro, una sonrisa, una mirada familiar. Cuando una persona mayor me dice: doctor, ya no reconozco bien la cara de mi nieta cuando entra en la sala, sé que no estamos ante un simple problema de gafas. Estamos frente a un signo claro de que la mácula, la parte central de la retina, está siendo afectada. La mácula es una zona pequeña pero vital. Es la encargada de proporcionarnos la visión central, la que usamos para leer, coser, mirar una foto o reconocer una expresión. Cuando esta área se inflama o degenera, comenzamos a perder nitidez justo en el centro de nuestra visión. Al principio puede parecer una molestia leve: letras que se entrelazan, caras que se ven desenfocadas, necesidad de acercar más los objetos. Pero poco a poco, esa nebulosa se vuelve permanente. Doña Carmen, 77 años, me lo explicó con una mezcla de tristeza y ternura: cuando mi hija me sonríe, sé que lo hace porque se le arrugan los ojos, pero su boca ya no la veo. Había desarrollado una degeneración macular relacionada con la edad, una condición frecuente que afecta a millones de adultos mayores, especialmente si tienen antecedentes familiares, fuman o han tenido una vida con mucha exposición solar sin protección. Este tipo de dificultad no siempre aparece de forma gradual. A veces, en pocos días, la lectura del diario se hace imposible, o ya no se puede seguir el hilo de las letras en un libro. En otros casos, las personas notan que las líneas rectas, como el borde de una puerta o una reja, se ven onduladas. Son señales que indican que las células de la mácula están siendo dañadas, y si no se actúa rápido, el daño puede ser irreversible. Lo más preocupante es que muchos atribuyen estos síntomas a una mala graduación, o a que las gafas ya no sirven.
Pero cambiar lentes una y otra vez no solucionará lo que ocurre en el fondo del ojo. Aquí es donde la sabiduría de los ancianos debe despertar. Cuando uno deja de reconocer lo que antes era familiar, el cuerpo está hablando. Y merece ser escuchado. Si nota que ya no puede leer como antes, que las caras se ven borrosas o que las palabras se escapan, no lo normalice. Acuda al especialista. Porque perder los rostros que amamos es perder una parte del alma. 4. Cambios en los colores o percepción distorsionada de líneas rectas. No todos los signos de daño en la retina se presentan como pérdida de nitidez o manchas oscuras. A veces, el aviso es más sutil, más extraño, pero igual de serio. Uno de esos signos es la alteración en la percepción de los colores o la distorsión de las líneas rectas. Cambios que muchos mayores ignoran al principio, pensando que son fruto de una mala iluminación o incluso de su imaginación. Doña Carmen, una mujer risueña de 80 años, me relató algo que no olvidaré. Un día se dio cuenta de que las cortinas de su sala, que siempre habían sido de un rojo intenso, ahora le parecían más apagadas, como si tuviesen una película gris encima. Luego notó que los azulejos de su cocina, antes perfectamente alineados, se veían torcidos, como si se curvaran hacia adentro. Pensó que algo le pasaba a su casa, no a sus ojos. Le realicé un examen ocular y confirmamos que estaba desarrollando degeneración macular húmeda, una variante más agresiva de esta enfermedad. En esta condición, los vasos sanguíneos anómalos crecen bajo la mácula y filtran líquido o sangre, provocando inflamación y distorsión visual. Esa alteración puede manifestarse justamente como colores apagados o líneas que se tuercen, como si el mundo se estuviera deformando lentamente. ¿Por qué esto es tan alarmante? Porque cuando la mácula comienza a sufrir ese tipo de cambios, el tiempo es oro. Cuanto más se retrasa el tratamiento, más daño se acumula en las células visuales encargadas de la visión fina y detallada. Lamentablemente, no todos los adultos mayores saben que estos signos son importantes. Muchos piensan que los colores cambian porque uno envejece o que las líneas torcidas son cosa de la fatiga. Pero no. Son los ojos pidiendo ayuda. En casa, un truco sencillo puede servir como autodiagnóstico temprano. Mirar un marco de ventana, una rejilla o una hoja cuadriculada. Si alguna línea parece curvada o irregular, no lo dude, hay que consultar al oftalmólogo cuanto antes. La sabiduría de los ancianos no consiste solo en aceptar el paso del tiempo, sino en reconocer cuando el cuerpo nos habla de formas nuevas. Si los colores ya no son los mismos, si las formas parecen bailar o inclinarse, no es arte, es un aviso. Y escucharlo puede marcar la diferencia entre conservar lo que vemos o perderlo sin vuelta atrás. 5. Pérdida de visión periférica, como si se cerraran las cortinas. Uno de los síntomas más traicioneros del daño retiniano es la pérdida de la visión periférica. A diferencia de otros signos que afectan el centro de la vista y llaman más la atención, este cambio ocurre en los márgenes del campo visual. Es decir, lo que sucede a los lados. Y cuando comienza a reducirse, muchos ni siquiera lo notan, hasta que tropiezan con una silla o no ven venir un coche por la esquina. Don Felipe, de 83 años, llegó a consulta acompañado de su hija. Ella estaba preocupada porque su padre se caía con frecuencia en casa. Él, con una mezcla de orgullo y resignación, decía que simplemente ya no tenía la agilidad de antes. Pero bastó un simple examen de campo visual para darnos cuenta de que su visión periférica estaba gravemente comprometida. Apenas veía lo que ocurría fuera del eje central. Era como mirar el mundo a través de un túnel. Esta condición puede deberse a varias causas, pero en adultos mayores con presión arterial alta o antecedentes de glaucoma, el daño progresivo al nervio óptico o a la retina periférica es muy común. Y como avanza de forma lenta, muchas veces se confunde con torpeza, fatiga o simplemente envejecimiento. Uno de los problemas más serios de esta pérdida periférica es que afecta directamente a la seguridad. Personas mayores que antes eran completamente independientes comienzan a tener más accidentes domésticos, caídas, choques con objetos o dificultades para conducir. Y eso, más allá del aspecto físico, tiene un impacto emocional enorme. Pierden confianza en sí mismos y muchas veces se encierran en casa por miedo a lo que no ven. En consulta, suelo decir que si al caminar uno ya no nota quién viene por el costado, o si al mirar al frente no percibe los objetos que están cerca a los lados, es momento de alarmarse. Esa cortina invisible que se va cerrando lentamente puede ser la antesala de una ceguera irreversible. La sabiduría de los ancianos también consiste en reconocer los límites, no con miedo,
sino con claridad. Saber que no ver bien hacia los lados no es torpeza ni casualidad. Es una señal. Y quien atiende a tiempo esa señal, puede frenar el avance del daño. Porque a veces, para seguir viendo el mundo, no basta con mirar al frente, hay que cuidar también lo que ocurre a nuestro alrededor. Aunque esté en la sombra. Aunque parezca lejano. Aunque, por costumbre, lo hayamos dejado de ver. Mirar con sabiduría, ver con el corazón. Después de conocer todos estos signos silenciosos que pueden anunciar un daño retiniano grave, muchos me preguntan con cierta angustia: doctor, ¿y qué puedo hacer ahora? ¿Cómo evito que mi vista se apague poco a poco sin darme cuenta? Mi respuesta siempre es la misma: con pequeños rituales. Hábitos sencillos, constantes y llenos de conciencia. No se trata de tratamientos complicados ni de tecnologías inalcanzables, sino de volver a mirar nuestra salud con cariño, con respeto y con sabiduría. Lo primero es controlar la presión arterial de forma regular. Muchas personas mayores creen que si no sienten dolor, su tensión está bien. Pero la hipertensión es traicionera. Puede estar alta durante años sin dar señales, mientras por dentro va dañando las arterias, incluyendo las del ojo. Por eso, recomiendo medir la presión al menos 2 veces por semana en casa, en un ambiente tranquilo. Un simple tensiómetro en la mesa de noche puede convertirse en un guardián silencioso de la retina. Segundo, revisar la vista al menos una vez al año, aunque se sienta bien. Una consulta oftalmológica con fondo de ojo permite detectar microhemorragias, lesiones en la mácula o signos de retinopatía incluso antes de que aparezcan los síntomas. En la consulta, he visto a personas que llegaron por rutina, y se marcharon a tiempo con un diagnóstico que cambió su destino. Tercero, crear espacios con buena iluminación en casa, especialmente en las áreas donde se lee, se cocina o se camina con frecuencia. La luz no solo ayuda a ver mejor, sino que evita el esfuerzo excesivo del ojo. Y recuerde, un esfuerzo innecesario, en un ojo envejecido, es una carga peligrosa. Cuarto, alimentar los ojos desde dentro. El consumo de alimentos ricos en antioxidantes, como zanahorias, espinacas, aguacates y pescados azules, ayuda a proteger las células de la retina. Beber suficiente agua, evitar el tabaco y moderar el consumo de azúcar también marca la diferencia. Y, por último, algo más profundo, escucharse con atención cada día. Tomarse unos minutos cada mañana frente al espejo, no para verse las arrugas, sino para comprobar si todo sigue igual. ¿Ve el rostro con claridad? ¿Las líneas de la pared siguen rectas? ¿Los colores de su camisa son los de siempre? Ese acto simple puede ser un escudo poderoso. Porque cuidar la vista no es solo un gesto físico. Es un acto de amor. Amor por uno mismo, por la autonomía, por la posibilidad de seguir mirando a los ojos de los que amamos. Y como nos enseña la sabiduría de los ancianos, los ojos que miran con el corazón, nunca dejan de ver del todo. La vida también se toca con los ojos. Perder la vista a una edad avanzada no es solo dejar de ver letras o colores. Es dejar de reconocer el rostro de un nieto cuando entra corriendo a saludarnos. Es no poder mirar el atardecer desde la ventana donde siempre nos sentamos a pensar. Es no distinguir la cara de quien nos acompaña en silencio desde hace décadas. Muchas veces me pregunto, ¿cómo se enfrenta una persona mayor al hecho de que sus ojos, aquellos que han visto tanto, comienzan a cerrarse lentamente sin poder evitarlo? Y la respuesta, aunque duele, también enseña. He visto a muchos resignarse, sí, pero también he visto a otros que, con humildad y coraje, deciden actuar. No para recuperar lo perdido, sino para proteger lo que aún queda. Doña Elena, aquella mujer que ya no podía leerle cuentos a su nieto, encontró otra forma de conectar. Le inventaba historias mirando el rostro del niño con las pocas imágenes que aún percibía. Me dijo una frase que jamás olvidaré: ya no lo veo tan claro, doctor, pero lo siento más cerca que nunca. Eso es lo que quiero dejarles hoy. Que la ceguera no solo se combate con medicina, sino también con conciencia. Que no todo lo que ocurre en la vejez debe aceptarse en silencio. Que hay luces que aún podemos cuidar, si sabemos dónde mirar. Y sobre todo, que no estamos solos. Que compartir lo que sentimos, preguntar, acudir a tiempo, es una forma de cuidar también a los que nos rodean. Porque cuando una persona mayor pierde la vista, su mundo se vuelve más pequeño. Pero si esa persona se siente acompañada, ese mundo nunca dejará de tener luz. Cierro con una pregunta. Si mañana despertaras y todo fuera oscuridad, ¿qué sería lo último que desearías haber visto?
Tal vez aún estás a tiempo de conservarlo. Solo hay que empezar hoy. Si este vídeo te hizo pensar en tu propia vista, en la de tus padres o en la de alguien que amas, no dejes pasar el momento. A veces, un gesto tan simple como una revisión ocular o una conversación en casa puede evitar una pérdida irreparable. En este canal, Salud para la Tercera Edad, compartimos experiencias, consejos y alertas nacidas no solo desde la medicina, sino desde la vida real, desde lo que he aprendido escuchando a cientos de personas mayores que solo querían una cosa: seguir viendo el mundo con claridad y dignidad. Te invito a guardar este vídeo, a compartirlo con tus seres queridos, especialmente con quienes ya tienen más de 60 años. Y si tú formas parte de esa generación llena de sabiduría, hazte este regalo: cuida tus ojos como quien cuida una ventana abierta al alma. Porque ver bien no es solo un privilegio, es una forma de seguir conectados con lo que verdaderamente importa.